beso tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada espina que se hincó en tu cabeza, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que atravesó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada espina que se hincó en tu cabeza, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que atravesó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo, es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo, es ancho, sobrenatural. Para todos, Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición poder disfrutar de esta adoración, de este cántico, podernos conectar con papá, podernos conectar con el mismo Jesucristo revelado, con su gracia, el Espíritu Santo, que una vez más quiere tener ese contacto de intimidad, revelándose con su palabra, revelando su gloria que transforma. Y bueno, usted y yo aquí dispuestos delante de Él a lo que a Él le place, ¿cierto? Creo yo que hay toda disposición y libertad para que esa libertad que proviene de Dios, pues podamos hoy recibirla como manjar del cielo, como deleite a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Amén. Es una dicha poder disfrutar en el mismo cuerpo, poder disfrutar de lo que Dios nos sigue manifestando en el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero que usted, ahí donde está, pueda decir conmigo, ay, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque una vez más podemos disfrutar de ese tiempo que nos convoca, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús, tu palabra es eficaz, es contundente, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, amada iglesia, amados hermanos, compañeros de milicia, podríamos decirlo así. Qué bueno poder hoy tener este contacto con Dios, ¿cierto? Una vez más, corresponder a ese llamado. Esta palabra que queremos hoy evidenciar y que sigue hablando a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, de verdad que a nuestro corazón, a la condición, incluso en el entorno, a la situación que se vive a diario, en nuestro diario vivir, en lo cotidiano. Es una palabra que viene tocando mi corazón y quiero compartir con ustedes, mis hermanos, esta palabra que ha sido de mucha bendición. Y por título, para aquellos que les gusta tomar apuntes, aquellos que les gusta aprender, ser instruidos, y más que por hombres, me gustaría que tomar apuntes de lo que papá hoy quiere hablar a nuestras vidas. Puse por título cristianos en la carne o cristianos en el espíritu. Vuelvo y repito,
cristianos en la carne o cristianos en el espíritu. Es notorio que nosotros como seres humanos tenemos fallas, debilidades, errores, todo lo que nos asemeja a lo natural de la vida, ¿cierto? Como podríamos decir, cosas que nos vuelven a nosotros pequeños, humanos, pocos, poco, o bueno, todo lo similar a estos sinónimos de naturaleza humana. Eso no lo podemos negar, ¿cierto? Pero es necesario entender de que nuestra condición, por muy humana, pues al ser ya y recibir al Señor Jesucristo, ya pasamos a ser guiados por el mismo Espíritu Santo, el cual hace que toda debilidad, todo error, lo poquito que nos hace ver o pequeño que quita la dignidad al ser humano para empezar a pecar, a hacer maldad, rebeldías, obstinaciones, pues de una u otra manera sabemos de que ya como cristianos tenemos que dejar, como lo dice la palabra, el viejo hombre, menguar para que crezca el Señor Jesús, para que crezca el Espíritu Santo y el Padre en nuestras vidas. Morir a diario, nacer de nuevo, ¿cierto? Y muchas similitudes también que encontramos en la palabra de Dios. Quiero que usted me acompañe rápidamente ahí a 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Recuerden, el tema se llama cristianos en la carne o cristianos en el espíritu. Lo puede tener como una identidad para muchos, ¿sí? Conocemos testimonios a diario de hermanos que van a las iglesias X o Y denominación y aparentemente dentro de la casa del edificio todos somos cristianos, oramos, cantamos, aplaudimos, cerramos los ojos, levantamos las manos, bueno, muchas cosas que nos hacen ver como muy espirituales, pero cuando salimos del edificio como tal, toda apariencia pues se cae y nos mostramos tal cual somos. Y entonces ahí es donde mi pregunta podría hacerse como el tema lo dice, o cristianos en la carne o cristianos en el espíritu. 2 de Corintios capítulo 13, perdón, verso 14 dice, lo voy a leer en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Otra vez. Vamos a leerlo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Pablo habla a Corinto algo que está en su corazón, pero que en realidad, como todo es la palabra de Dios, la que está escrita, ha sido inspirada por el mismo Espíritu Santo, pues es palabra de Dios, que desea que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Es el deseo de Pablo, pero nace primeramente en el corazón. Y hay tres palabras importantes que me llaman mucho la atención. Y cada palabra se asemeja, ¿sí? Se asemeja a lo que la Trinidad en Dios, pues, está deseando o está manifestando. Esas tres palabras son, la primera es
gracia, que la gracia. Y esa se apega a nuestro Señor Jesucristo. La segunda es amor, el amor de Dios. Se pega a lo que es la esencia de nuestro Padre. Dios es amor. Y la comunión, esa es la tercera palabrita que me llama mucho la atención. Y de hecho, de esas que vamos a empezar a trabajar en esta noche, como a desmenuzar qué es lo que quería decir Pablo con esto. Sabemos que gracia es un don, ¿sí? Es un regalo, una dádiva. Estamos acabaditos, bueno, ya pasó enero, tan rápido, ¿cierto? Pero acabaditos de recibir, de pasar diciembre y del 2020, muchos de pronto recibieron muchos regalos, muchas cosas, regalos, ¿sí? Detalles que se les dio, otros que cumplieron años y también lo digo en el caso de mi esposa, ahora la pastora Erika, y que uno dice, bueno, qué bendición porque se reciben detalles, primeramente el amor de Dios evidenciándolo en detalles. Ahora, no somos tampoco tan materialistas como para decir, ay, no, es que solamente se reciben los detalles físicos y ya, eso es gratitud no, somos agradecidos con Dios por la vida, por el sustento y por cada una de sus bendiciones. Dice su palabra, cada uno recordando o no olvidando ninguno de sus beneficios. Amén. Bueno, sin salirnos del tema, perdonen ahí, pero entonces, ¿a qué voy? Hay muchos regalos, ¿sí? Unos valen más que otros, sea en precio, en valor, otros en más dedicación de tiempo, detalles que más grandes, otros más pequeños, ¿sí? Pero algo que me habla la palabra también es que ningún regalo, ninguna dádiva, ningún don se puede comparar al mayor regalo. ¿Y cuál es el mayor regalo? Al regalo que nos da el Señor Jesucristo, ¿sí? Al regalo del cual también se entrelaza la gracia, ¿sí? Efesios 2:8, si usted me puede acompañar ahí rápidamente. Efesios 2:8 nos habla diciendo, Dios los salvó por su gracia, ¿sí? La salvación, ese es el regalo. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es decir, somos salvos por gracia, no por ser merecedores, no es por mérito alguno, por habilidades o capacidades o fuerzas, ¿no? Aquí lo dice, salvos por gracia. Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 8. Habla de la gracia, ¿cierto? Ahora, ¿de quién es esa gracia? Del Señor Jesucristo. Ahora, la segunda palabrita que tocábamos anteriormente era amor. Amor, que es la esencia de nuestro Dios, ¿sí? Y acompáñenme ahí a Juan 3:16. Juan 3:16. Muchos no sabemos este verso, este pasaje. Esa versión dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida eterna habla otra vez de salvación, así como el verso anterior, habla también de salvación, de vida eterna. Aquí ya la esencia de la gracia nos muestra o se revela como el amor mismo del Padre. Amén. Pero la última palabrita, que es la que quiero que toquemos hoy, la última dice la comunión. La comunión, ¿sí? La comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
Comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es, para muchos, es dialogar, es conocerse, es hablar, estar cerca, caminar. Y, y bueno, acá yo lo escribí, dice caminar juntos, estar muy cerca, conocerse profundamente, dialogar, hablar, intimar. Esos son sinónimos de lo que es comunión, ¿sí? La canción a la cual anteriormente estábamos también ministrando, que era la canción de Incomprensible Amor, habla de, de ese contacto, de conocer el verdadero amor de nuestro Padre, ¿sí? Pero que también se evidencia en una estrecha comunión. ¿Dónde lo dice? Efesios 3:18. Efesios 3:18. Dice así: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. La canción decía: tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Cuando dice que espero que puedan comprender, ese espero que puedan comprender nos habla de, de dicha comunión, de tal comunión, de disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo, porque o si no, no vamos a darle valor a lo grande, a lo largo, a lo ancho, a lo alto, a lo profundo, a la longitud que es sin límite, que es soberano en el amor de nuestro Dios. Y eso nos expresa la comunión de nuestro Padre. ¿Sí? Aquí nos está manifestando parte de la Trinidad en Dios. ¿Sí? Los tres sabemos que son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donde está uno, están los otros, ¿sí? Pero tienen diferente personalidad. Y a esto es donde mi corazón quiere hacer énfasis de la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Ya sabemos, la gracia del Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, el amor de nuestro Padre, pero también que la comunión del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo de Dios esté con nosotros para ayudarnos en todo. ¿Sí? Vemos en la Biblia, en el transcurrir de la palabra de Dios, las diferentes personalidades, las diferentes manifestaciones, cómo Dios se revelaba a través en el antiguo pacto, cómo Dios se revelaba a través del Padre, en los 4 evangelios, ¿sí? Cómo Dios se revelaba a través del Hijo. Y en el nuevo pacto, hasta el día de hoy, cómo el Espíritu Santo sigue ya manifestando. Jesucristo dijo, pues les dejaré a uno mayor, ¿cierto? Al Consolador. Y de eso se refería nuestro Jesús, al Espíritu Santo, a esa comunión con Él. Tienen diferentes personalidades, se manifiestan de maneras diferentes, funciones diferentes. Y en la Biblia lo vemos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Pablo, ahí en el segundo de Corintios 13:14, ¿con quién nos está animando a tener una comunión? Y al día de hoy muchos, y no está mal, no está mal. Hoy escuchaba a alguien decir algo sobre de que tenía Dios, creía en Dios, cree en Dios, pero como una energía, ¿sí? Estaba mi esposa hablando con esa persona y él decía, sí, una energía grande, fuerte, daba a entender con sus palabras de filosofía que era una energía suprema, mayor que cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero en que de pronto erraba
cuando decía de que no era una persona, o no, la Trinidad no es una persona, pero en realidad a la luz de la palabra nos damos cuenta de que manifestaciones diferentes, tres personas en un solo Dios, ¿sí? Tres personalidades en un solo Dios. Y Pablo hace énfasis a que usted y yo entremos a esa comunión con el Espíritu Santo. Muchos hablan mucho con el Padre y está bien, vuelvo y lo digo. Papá, esto, yo quiero esto. Le hablan como hijos. Y de hecho la palabra nos exhorta, nos anima a que tengamos todas esas facetas de Dios, cómo se quiere revelar Él como Padre, cómo se quiere revelar Él como Hijo también. Muchos tienen al Señor Jesús como el sumo sacerdote, como el hermano mayor, como un muy buen amigo. Al Espíritu Santo también se le tiene de diferentes maneras, cómo se revela. Y en esas personalidades es que hoy quiero también tocar el detalle de la comunión con el Espíritu Santo, porque es necesario que para entender de que hay cristianos que caminan en la carne, es necesario de que hoy su mente, su corazón sea convencido por el mismo Espíritu Santo, que Él es el que redarguye, y más adelante estaremos tocando eso. Él es el que redarguye y nos entra a intimar, a comunión, a dialogar con Él, a arrepentirnos, a convertirnos. Es el mismo Espíritu Santo. Es más, de Él es que provienen los dones y el fruto. Amén. Entonces, eso es una enseñanza de la cual yo también sigo aprendiendo y quiero que el Espíritu Santo hoy se revele a nuestros corazones, se revele a tal punto que podamos decir, siento lo que tú sientes, quiero, Señor, tener este contacto íntimo contigo porque de verdad, Espíritu Santo, quiero desinspirarme por ti y moverme para ti, Señor. Muchos hablan con el Padre, muchos hablan con el Hijo. Otros ni siquiera mencionan al Espíritu Santo, lo tienen también como un poder nada más o como una energía más, ¿sí? Y quiero recalcarles en esto. Cuando recibimos a Jesús, iglesia, cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a que Él sea el dueño de nuestra vida, tome el dominio total, literalmente el que está viniendo a habitar en nuestra vida, a habitar en nuestra mente, a habitar en nuestro corazón, en cada fibra de nuestro ser, es el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Le recibimos a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador, lo declaramos convencidos, creyendo en fe, y para poder de salvación a nuestra vida y bueno, todo esto, pero el que viene a habitar en nuestra vida es el Espíritu Santo. En Él está el Padre y también en el mismo Espíritu está el Hijo. Amén. Y Él es el que nos está llevando a diario a disfrutar de la gracia y el amor de Dios como Padre y Dios como Hijo. ¿Sí me están entendiendo? Lo que nos lleva a disfrutar de esa gracia que Pablo nos decía, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, es el mismo Espíritu Santo. Y si tengo comunión, voy a disfrutar de la salvación, voy a disfrutar de la sanidad, voy a disfrutar de la paz, del amor, del pan, de la libertad. ¿Sí? Recuerden, el Padre amó. Jesús se entregó por mí. Pero el que camina conmigo es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, todo eso nos lleva a que debemos conocerle. ¿Y cómo le conocemos? A través de la oración, a través de la palabra. ¿Cómo le estamos conociendo a Él? Pues déjame decirte, Dios se revela a través de los nombres, de sus nombres. ¿Sí? Dios se revela a través de esos nombres que a la luz de la palabra Él se ha manifestado, Él se ha mostrado para ti, para mí y para los grandes hombres que quedaron
inscritos ahí en el libro, ahí en la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerden Jehová Jiret, ¿sí? Dios se manifestó como el proveedor. Eh, Otros lo han tenido como Jehová Rafa, ¿sí? Ese Dios sanador. Otros le han tenido como Jehová Shama, el Dios que está aquí o que ora aquí. El Dios Shalom, Jehová Shalom. El Señor es mi paz. Jehová Nisi. Bueno, Jehová Gibor. El Dios de los ejércitos, el que pelea por mí. El gran yo soy, ¿cierto? Y tiene diferentes nombres, nuestro Padre Celestial, diferentes nombres, pero que es un mismo Dios, ¿sí? El Hijo también tiene nombre, recordemos Isaías también lo menciona, Isaías capítulo 9, verso 6, Isaías capítulo 9, verso 6. Pues nos ha nacido un niño, y esto habla de Jesús, de Yeshua, de Jesucristo. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Mire cómo el mismo Señor Jesucristo se ha manifestado también. El Emanuel, ¿sí? El príncipe de paz, el consejero, el Dios poderoso. Otros lo ven a este tiempo, lo siguen viendo como el cordero y que quedó como cordero. Nada más el sacrificio se entregó por nosotros como sacrificio y quedó ahí muerto. Pagó por nuestras culpas, nuestros pecados, pero quedó allá muerto. Y nada más lo ven como el cordero, ¿cierto? Yo hago mucho énfasis a cómo también nuestra comunión con Él, nuestra parte donde hablamos con papá o hablamos con el Hijo o hablamos con el Espíritu Santo y nuestra comunión, cómo se va manifestando como amigos, como hijos del Padre Eterno, como hermanos menores de Jesucristo, como mejores amigos del mismo Espíritu Santo, o también como esposa. También la Biblia nos menciona de que nuestro amado, el Señor Jesucristo, ¿sí? Él vendrá por la novia, bueno, y todo lo que la Biblia habla también al respecto, ¿sí? ¿A qué quiero entrar con esto? El Espíritu Santo también tiene nombres, ¿sí? El Espíritu de Dios tiene también diferentes nombres. Jesucristo dijo uno mayor, que él iba a dejar a uno mayor. Y ese mayor habla de también cómo usted y yo en fe nos apropiamos de que y hacemos un paralelo de lo que el mismo Jesús dijo, y cosas mayores que esta verás y también harás. Eso cuando Jesucristo lo hablaba con evidencias, era empoderándonos de su mismo espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo tiene estos diferentes nombres con los cuales Él se quiere identificar y revelar a su iglesia para que usted y yo, iglesia amada, hoy podamos decir, Espíritu Santo, revélate como quieres, ¿sí? En su presencia hay plenitud de gozo, hay ríos de vida, hay delicias a su diestra, porque donde está el Espíritu de Dios, también hay libertad. Amén. En los nombres hay personalidad, hay identidad, así como usted y yo también tenemos nombres, nos identifica un nombre o dos. Por ejemplo, el mío es Wilmer, otro chistosito. Otros tienen dos nombres, otros, por ejemplo, mi hija Sara apenas se llama, tiene ese nombre Sara, Isabela, Daniela. Bueno, son nombres, hay otros que tienen nombres compuestos, otros que tienen nombres muy raros,
Otros que ya entrando como, como a chiste, que el mismo Dios los perdone a los papás por haberles puesto esos nombres tan chistosos. Dentro de esos cabe decir de que también está el mío. Bueno, uno de esos nombres de los cuales podemos identificarnos con el mismo Espíritu Santo, o más bien con el Espíritu de Dios, es el Espíritu, el nombre del Espíritu es Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene el nombre que es Santo, Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa función? ¿O cómo se quiere manifestar el Espíritu Santo a nuestras vidas? Pues ahí lo está diciendo, ¿sí? Esa es su función. ¿Cuál? Él es el autor de la santidad. Está ahí para santificarnos, para iniciar el propósito, para fortalecernos y asimismo perfeccionar la santidad de Dios en cada uno de nosotros. Si usted quiere ir ahí en la palabra, Lucas 11:13 nos menciona lo siguiente. Así, Lucas 11:13 dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, buenos detalles, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Sí? Otra vez, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Hay alguien que en este momento esté pidiendo al Espíritu Santo, esté clamando al Espíritu Santo, esté clamando en necesidad? Necesito de ti, quiero conocerte, anhelo conocerte, Espíritu de Dios, anhelo incluso no solamente conocerte de vista o distinguirte. Hace tiempo atrás el Señor nos daba una palabra de distinguir a Dios o conocerle. Aquí es necesario del conocer a Dios, es necesario cómo aprendemos a escucharlo, cómo aprendemos usted y yo a santificarnos, ¿sí? A llenarnos en Él, a que Él nos sacie. Pero entonces, como es el Espíritu Santo, su función o su esencia es ser santo, ¿sí? Amén. Es necesario que entendamos esto, porque si no, vamos a estar siempre trabajando en las mismas debilidades, en los mismos hábitos del pasado, del viejo hombre, y decimos viejo hombre, pero seguimos viviendo conforme a ese viejo hombre. Entonces no es tan viejo, todavía estamos ahí en ese viejo hombre, ya no somos nuevas criaturas. Estamos en el viejo hombre si seguimos con esos hábitos o esos malos testimonios o ejemplos. Y es necesario, así como lo dice también Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Queridos hermanos, amados por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante ¿quién? Mediante el Espíritu, quien nos hace santos y por creer en la verdad. Amén. Otra vez esta parte está evidenciando de que es el Espíritu Santo que si usted y yo, al cual estamos pidiendo mis fibras, todo mi ser, mi alma, como el salmista decía, tengo sed de ti, Señor, como el ciervo que brama por las aguas, así mi alma tiene sed del Dios vivo. Y entonces cada fibra de mi ser sigue clamando, Abba Padre, pero ¿a quién? Al mismo Espíritu Santo diciendo, yo te necesito, yo quiero más de ti. El Espíritu Santo es el que nos da de su santidad. Aquí lo dice, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos. Amén. ¿Quién nos hace santos? Diga, pues esa es la excelencia del Espíritu de Dios, que como Él es santo, Él quiere hacernos santos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
me lleva a tener como ejemplo, a poner por ejemplo a un hombre normal que peca, está pecando deliberadamente, y resulta que llega y recibe al Señor Jesucristo, al Señor Jesús en su corazón, y entonces automáticamente, porque eso son ya cosas, digámoslo, misteriosas, pero que en realidad ya se han evidenciado como una revelación de Dios a nuestras vidas. Automáticamente, como el hombre ahí al lado de Jesús, uno de los ladrones, que sin tener tanto tiempo en muchas cosas, eh, pudo disfrutar de esa salvación cuando Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que nos está dando a entender esto? Que cuando usted y yo nos convertimos, el hombre que recibe a Jesús como el Señor y suficiente Salvador, le recibe en su corazón, lo confiesa, ¿sí? Y confiesa de que Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues resulta que automáticamente Satanás venía, lo acusaba, lo condenaba, decía, bueno, usted qué viene a hacer acá a la iglesia, qué viene a hacer acá delante de Dios supuestamente, con un corazón que quiere venir a mostrarse con tantas debilidades. ¿Usted quién es? Si usted es un pecador, usted es un rebelde, usted es un mentiroso, un adúltero, un fornicario, un desordenado, alguien que está vacío. Pues para eso es que viene el mismo Espíritu Santo, y Jesucristo viene también y nos justifica con su sangre, hablando a favor de nosotros, como intercesor por nosotros, ¿sí? Y entonces lo que hacía el diablo con su condenación queda bajo los pies del mismo Señor Jesús, que es el que está por nosotros. Amén. Es un vivo ejemplo de los misterios de Dios, sí, pero que también nos muestra cómo obra la santidad del Espíritu Santo de Dios. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿sí? Él había venido a los suyos. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Los suyos no le quisieron recibir, ¿sí? Lo echaron. No solamente lo ignoraron, lo echaron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser sus hijos. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta de que es el mismo Espíritu Santo el que está por nosotros también ahí, que quiere sellarnos para santidad. Él no nos obliga, ¿sí? Él no nos impone, más bien Él nos redarguye. Él no nos quiere dejar iguales. Él se empieza a meter dentro de nosotros, porque Él es el que quiere habitar en este templo, porque templo del Espíritu Santo somos. Él quiere habitar en sus alabanzas, y no hay mayor alabanza que la que usted y yo elevemos de la intención de nuestro corazón, y asimismo se revele también a los hechos, a las acciones, a las evidencias. Esa es la alabanza, una alabanza a la cual Él quiere habitar. Más cuando Él empieza a trabajar de adentro hacia afuera, ese proceso de santificación es el que está en Cristo Jesús. Nuevas criaturas somos, las cosas viejas y las viejas, para los hombres que tenían esa debilidad, ya son parte del viejo hombre. He aquí yo hago cosas nuevas, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, y de una u otra manera ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor Jesús, vivimos para la gloria de Dios, vivimos en el Espíritu Santo. ¿Cómo me santifica? Pues si vamos a la palabra, vaya un momento a Juan 16:8, Juan 16:8,
Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Es decir, Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que está convenciendo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Por eso nos santifica de esta manera, muy diferente a lo que el enemigo quiere hacer muchas veces. ¿Sí? La función del Espíritu Santo es redarguirnos, animarnos, ¿sí? Levantarnos. Porque de una u otra manera, de hecho, Jesucristo, cuando estuvo en el proceso del Espíritu Santo, cuando fue al desierto, fue empoderado, fue con el Espíritu Santo, pero salió lleno del Espíritu Santo, me imagino yo que salió ya en el Espíritu, salió con todos los dones. Antes de esto, pues no se había dicho nada al respecto del empoderamiento de Jesucristo. Pero ya cuando pasa los 40 días de ayuno, 40 noches, un proceso contra el mismo Satanás, ¿sí? Tentándole, hablándole, hablándole con la misma palabra. Ahí es donde nos damos cuenta de que el mismo Espíritu lo empoderó para salir en él, ¿sí? En el Espíritu. Como no nos quiere dejar igual, pues comienza a trabajar ese proceso de santificación. Inicia su trabajo, nos comienza a fortalecer, ¿sí? Y también a perfeccionar, porque dice su palabra que Él va perfeccionando esta obra que inició con cada uno de nosotros. Él sabía, ¿acaso si usted y yo fallamos, quiere decir de que no tenemos al Espíritu Santo? Muchas veces el Espíritu Santo está hablando a nuestra conciencia, hablando a nuestra mente, a nuestros pensamientos, hablándole a esta carne también, que es tan débil, ¿sí? Y diciéndonos, no hagas esto, mira, me vas a contristar, no hagas esto, te va a ir mal. Bueno, tantas cosas que pueden venir a consecuencia. Pero él sabía esto. ¿Quién? El mismo Jesús, ¿sí? Jesús sabía de que somos débiles, sabía de que íbamos a seguir fallando. Y por eso fue que dijo, tranquilos, yo les voy a dejar a uno mayor, ¿sí? Por eso Él dejó al Espíritu Santo para usted y para mí, iglesia, para usted y para mí, hermana, hermano, porque Él sabía que yo iba a fallar, porque Él sabía que usted iba a fallar. Y es para que Él nos siga ayudando. Él es el consolador. Él nos siga ayudando y fortaleciéndose Él en medio de tanta debilidad. Es muy diferente, ¿sí? Hay dos cosas muy diferentes con respecto a lo que manifiesta el Espíritu Santo y a lo que manifiesta el mismo Satanás, ¿sí? Satanás quiere acusarnos, quiere aplastarnos, quiere menospreciarnos, quiere soncavar, quiere manifestar cosas que nos quieren poner por debajo de él, ¿sí? Mientras que el Espíritu Santo lo que quiere es levantarnos, redarguirnos. Él quiere traer a nuestra vida esa consolación, ¿sí? El diablo viene con una voz a condenarnos, una voz de condenación para aplastarnos, ¿sí? El Espíritu Santo viene con esa voz de consolación y quiere animarnos. Quiere que tú y yo pidamos perdón. Quiere que usted y yo tengamos una relación. No solamente se quiere quedar ahí ya. Él quiere que usted y yo tengamos esa relación. Al que miente lo convence para relación. Por eso el sinónimo del mismo Satanás es acusador. Él es el único que viene a condenar.
Y por eso cuando usted y yo muchas veces, iglesia, nos tomamos ese, ese privilegio, digámoslo así, o esa falsa, no sé cómo decirlo, de venir a hablar mal de otros, acusarlos, a juzgarlos para condenar, que fuera un justo juicio como para levantar, pero muchas veces nos volvemos hasta condenatorios, nos volvemos esos verdugos, ni siquiera solamente jueces, sino verdugos. Y es necesario de que entremos a que el Espíritu Santo nos ayude a mirar con esos ojos que Él ve, con amor, como consejero, como consolador, como el tierno. Muchas veces alguien viene a nuestras vidas y lo único que queremos es hundirlo más y tener esa, la palabra lista, te lo dije, la palabra lista, no vas a ser capaz a condenar. Y hoy es necesario de que usted y yo o nos dejamos vencer en la carne, o más bien nos rendimos al Espíritu Santo, nos sometemos a Él. Estamos con ese dedo acusador nada más ahí para condenar. Sí, hay muchos cristianos, recuerdo que yo fui uno de ellos, por el cual pasé por muchas disciplinas. Pastores amigos que están aquí escuchando, saben de muchos procesos por los cuales, procesos humanos, disciplinas humanas, de aparente restauración, la disciplina de 3 meses, la disciplina de 6 meses sentado, hay que sentarlo un año para que aprenda, y bueno, muchas disciplinas humanas, que lo único que en vez de causar a mi vida restauración con Dios, lo único que hacían era traer acusación y condenación a mi vida. Y, y muchos pasan por esos procesos tan humanos, cuando la palabra de Dios dice que el único que puede perfeccionar la obra y el único que convence es el Espíritu Santo. Muchos están obligando a las personas, a los hermanos que están en la iglesia comenzando o llevan muchos años, a que perdonen, vaya, perdone a tal, estás haciendo mal. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es llenarnos de Dios, ya que el Espíritu Santo es el que nos revela cómo hacer las cosas, cómo doblegar nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestro yo, nuestro ego. Y entonces, cristianos en la carne o cristianos en el espíritu. Ya no tenemos relación con el ni siquiera Espíritu Santo. Y muchas veces lo único que hacemos es escuchar esas voces internas o esos susurros del enemigo que viene en medio de la soledad, en medio del silencio, en medio de la oscuridad. Cuando yo empecé, a mí me daba pena al comienzo decir que era cristiano, porque en ese tiempo no es como ahora, hace ya casi 20 años, y antes uno veía a los cristianos y decía, ay, no, yo no me quiero vestir como ellos, el pelo tan largo de las mujeres, no se maquillan, el hombre tiene que ser siempre con corbata, esos pantalones de prensas y todo eso. Y cuando yo decía que era cristiano, muchos en vez de acercarse a mí me daban la espalda porque no querían hablar con un amargado, eh, no querían a caminar o relacionarse con alguien que lo único que hacía era condenar sus actos, ¿sí? Y eso era el cristianismo años atrás, solo condenación, ¿sí? De que nadie tenía la verdad, solamente el que estuviera en tal iglesia, en tal denominación, y se van a condenar y arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha manifestado, pero no era así tan suave, ¿sí?
había muchas disciplinas humanas, mucha información solamente. Y hoy pues damos gloria a Dios porque el Espíritu Santo se ha revelado a nuestras vidas y sigue en ese proceso, porque es un proceso a diario, es un diario vivir con Él, ¿sí? Y cuando me preguntaban que de dónde venía o algo así, me daba pena decir que de la iglesia y, y decía, no, estaba por allí donde un amigo o estaba haciendo tal cosa o bueno, buscaba la manera de salir de decir la verdad de que venía de la iglesia. Y se llegó el punto en que yo le dije al Espíritu Santo, lléname de ti, yo no quiero mentirte más. Sentí el dolor de que él sentía al yo mentir. Una mentira como tan pequeña, una mentira como tan piadosa, muchos dirán, pero que Dios ve todo esto como pecado y entonces lo que hacía era hacer doler el corazón del Espíritu Santo. Y se llegó el momento en que ya el Espíritu Santo me pasó por dolor de mentira y entonces ya con toda libertad decir, sí, soy cristiano. Eh, y no es solamente de palabras, es de evidencias, ¿sí? Era cristiano en la iglesia, un cristiano que oraba, cantaba, aplaudía, me invitaban a una vigilia, a una alborada, a un devocional, a un ayuno y era de los que primeros que estaba ahí, pero cuando salía totalmente distorsionado el propósito y ya no era el cristiano espiritual que todos somos en la iglesia por apariencia, sino que ya era el cristiano en la carne, viviendo conforme a mis deseos pecaminosos, a mis debilidades. Y, y bueno, ahí es donde comienza ese proceso del Espíritu Santo a trabajar en mi vida, ¿sí? Y Satanás, como siempre, acusando, vea, y no pues que estás en la alabanza, y no pues que eres de la iglesia, y por qué mientes, y vea, y por qué haces esto, y por qué haces aquello, y por qué lo uno, y por qué lo otro, y comienza la condenación, y hermanos que también, aparentemente líderes, que estaban bien con el Señor, venían era a, a hundir el dedo sobre la llaga y hacer doler más mi condición de condenación, autocondenación también, de baja autoestima, de rechazo. Y en vez de abrir mi corazón al Espíritu Santo de Dios y a alguien que estuviera como alguien que, una paternidad que estuviera ahí dirigiéndome en proceso en pos de mi restauración, lo único que siempre recibía era condenación. Y es que no vas a ser capaz, tú eres lo peor y todo esto. Mm, Resulta que ya con el Espíritu Santo empecé a trabajar mi propia restauración con Él, porque fue directamente con Él. Y entonces ya el Espíritu Santo hablaba mi vida. Y cuando iba a mentir o mentía, porque alcanzaba también a mentir, diciéndole a alguien que no venía de la iglesia, el Espíritu Santo me decía, mira, estás mintiendo todavía, otra vez. Y entonces me hacía devolver y pedir perdón a las personas. Otras veces pasaba por alto, pero le decía al Espíritu Santo, perdóname. Pero ya se llegó el tal convencimiento de que si la embarraba o fallaba o caía, ya el Espíritu Santo me convencía de justicia, de juicio y de pecado, y entonces iba donde la persona, o voy donde la persona, a restauración, ¿sí? A buscar la paz con los hombres, primeramente la paz con Dios, ¿sí? El Espíritu Santo abre nuestros ojos para ver cosas que aparentemente no estaban bien, ¿sí? El Espíritu Santo abre nuestros ojos para que esas cosas que aparentemente están bien, pero que no lo están, pues Él se revela y dice, hey, estás fallando en eso tan mínimo. Aún cosas que inconscientemente pasamos por alto con aquellos enemigos invisibles. De pronto nos burlamos de alguien, de pronto hacemos sentir mal a alguien con un gesto, una palabra, una imprudencia, o esas palabras que sobran, ¿sí? Hay palabras que sobran, pero hay que hacerle caso al Espíritu Santo cuando Él nos convenza,
No solo Él nos está corrigiendo. Y yendo también a la palabra en Romanos 8 del 1 al 2. Romanos 8 del 1 al 2. Dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ese Romanos, en la parte de el primer verso, 8:1, dice, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Otra versión dice, para los que andan en Cristo Jesús. Recuerden que un sinónimo de andar es caminar, ¿sí? Ir y venir, estar con, ¿sí? Y ese sinónimo de andar, que es caminar, nos habla de que usted y yo tenemos que andar, de caminar con el Espíritu Santo, en comunión, lo que decía Pablo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mi posición espiritual no puede ser condenación, no es derrota, no es muerte, no es estar atados. Mi posición espiritual no es corromper, no es distorsionar, salirnos del diseño. Nuestra posición espiritual es estar en Cristo, estar con Cristo, juntamente con Él. Los que no andan, ¿sí? Ahí dice, como los que no caminan, los que no tienen comunión con Él, pues esos ya sabemos, muchos dentro de la iglesia van a hacer y deshacer, porque no caminan con Él, son nada más de nombre. Para eso muchos al día de hoy les dicen crispetos, un pie adentro y otro afuera. Otros le dicen, en vez de cristianos, cristinos. Y entonces ahí es donde nos volvemos términos medios, ¿sí? Ni tibios, ni fríos, ni calientes, tibios. Aquí lo que está dando a entender, iglesia, es que estamos en Cristo, pero mi caminar diario es con el Espíritu Santo y nos da poder para vencer la carne, esta carne que quiere manifestar tanta debilidad. No es solo sentirlo, no es solamente decir lo tengo, lo siento y ya. Es caminar con el Espíritu y en el Espíritu. ¿Sí? Recuerden a Jesús antes de ir hacia ayuno, que el mismo Espíritu lo llevó. Caminaba con el Espíritu, pero salió empoderado del Espíritu. Salió en el Espíritu. ¿Sí? Mi atmósfera tiene que ser el Espíritu Santo. Lo que escucho tiene que ser lo que el Espíritu Santo me lleva a escuchar, lo que digo, lo que el Espíritu Santo me lleva a decir, lo que hago, lo que el Espíritu Santo me lleva a hacer, lo que pienso, lo que el mismo Espíritu Santo me lleva a pensar. Y es por eso que cuando estamos en Él, esto pasa, no hay condenación. Recuerden que Pablo, un capítulo antes de este 8, todo el capítulo 7, a partir del verso 14 hasta el 25, habla también de su condición pecaminosa, ¿sí? De que él no quería, de que lo que él no quería hacer lo hacía, y lo que en realidad quería hacer en Dios no lo hacía. En el 15 dice, realmente no me, 7:15 dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, lo incorrecto, lo malo. Y termina diciendo en el 7:25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Esa era su condición. Quería hacer bien, pero lo que hacía era mal. ¿Sí?
pero ya con el Espíritu Santo. Por eso ya en el 8, en el 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, vuelve y lo dice, andan, no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Lo que pienso, lo que hago, lo que dejo de hacer, lo que escucho, lo que digo, lo que veo, todo va en pos de la inspiración del Espíritu Santo. Pero si lo hacemos en la carne, empezamos a ver tantas debilidades y errores en el cuerpo que incluso ya parecemos los de esa canción, rata de dos patas, y vemos a la otra persona animal rastrero y lo vemos como lo peor. Cuando el mismo Jesucristo, empoderado del Espíritu Santo, lo único que hacía era ver a los que al que lo iba a entregar con amor, al que lo iba a negar con amor. Cuando no hay comunión con el Espíritu Santo, vamos a estar batallando siempre con esos viejos hábitos, con esos hábitos del pasado. Y nos quedamos ahí en la primera etapa, nos quedamos ahí como en el nada más recibir a Cristo y ya. Y entonces a muchos se les convierte el hábito de ir a la iglesia, a orar por los mismos pecados y seguir cayendo y seguir y seguir y seguir. Cuando Jesús entró con el Espíritu al desierto y cuando salió lleno, salió en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Y eso nos lleva a que tenemos que ir más allá. ¿Sí? La percepción de un cristiano que camina en el Espíritu es muy diferente a la que camina en su carne. Otra vez, la percepción de un cristiano que camina en el Espíritu es muy diferente al que camina en su carne. ¿Sí? Sus sentidos espirituales ya no son los naturales. Ya empieza a discernir, ya empieza a mirar de que no es contra carne ni sangre. Ya no podemos estar atados a los vacíos del pasado cuando caminamos en el Espíritu y con Él. Vamos caminando conforme al propósito de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios nos lleva, nos ha llenado. Al que camina en la carne lo ofenden. ¿Y qué es lo que manifiesta? Se puede ver a este tiempo muchos que dicen ser mansos, pero no mensos. Muchos que se las hacen y entonces dicen, me la hizo, me las va a pagar. Me la está debiendo. Asisten a la iglesia, oran, cantan, participan de las actividades, de las ocupaciones, pero lo único que hacen es obrar en la carne. Llegan a sus casas o a sus trabajos. Yo recuerdo de alguien que le decían por allá, a un hermano de una iglesia le decían, llegó Olafo. Olafo era sinónimo de gruñón, de amargado. ¿Sí? Por allá muchos dicen y dizque cristiano, y dizque el pastorcito mentiroso, véalo. Y entonces ahí es donde está obrando la carne, manifestándose la carne. ¿Están caminando en el Espíritu o estamos caminando en la carne? Hay que hablar, hay que oír, hay que ver en el Espíritu. No es en la carne. Recordemos que el ojo de la carne, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el ojo de la carne? Ojo por ojo, diente por diente. Vénguese, reaccione, sea reactivo. Lo que le hicieron es injusto. Háganle ustedes, quítese.
Usted es hijo del Rey de Reyes. ¿Cómo va a permitir eso? Pero los que ven en el Espíritu, perdone, soporte, manso, humilde, no tenga orgullo. El Espíritu Santo nos muestra lo que la carne no puede mostrar. La carne dice, no me voy a dejar gobernar, no me la voy a dejar montar, como muchos dicen. Pero el Espíritu dice, déjate, sujétate a lo de Dios. Someteos pues a Dios. Muchos dicen lo contrario. La palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Sí? Y él huirá de vosotros. Pues muchos lo hacen es lo contrario. Resisten a Dios y se someten al diablo. No nos podemos dejar gobernar por la carne. No voy a ser un cristiano carnal, nada de apariencias de piedad. Y por eso a todos aquellos que están hoy escuchando de este tiempo tan de crecimiento, digo yo, porque vuelvo y les digo, esto me está hablando a las condiciones de mi vida. Le habla a mi situación, le habla a mi yo, le habla a mi ego, a mi orgullo, a mis debilidades. Por eso, iglesia, quiero bendecirles, ya terminando, quiero bendecirles con una oración para que usted y yo no seamos más de esos cristianos en la carne. Vamos a partir de hoy a determinarnos. Muchos están esperando el que el Espíritu Santo perfeccione la buena obra que ha iniciado con cada uno de nosotros. Y gloria a Dios, porque si lo estás esperando, pero también estás sometiéndote a Dios, ¿sí? Resistiendo al diablo, la Biblia lo habla. Efesios dice que hay que dejar, que hay que quitar de nosotros. Tenemos que disponernos a que el Espíritu Santo siga obrando y no cayendo en los mismos errores. Hay cosas que usted y yo podemos hacer, ¿sí? Dar el paso para que el Espíritu Santo siga santificándonos, siga alineándonos, el Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas. Y entonces Él perfeccionará la obra que inició con cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. Iglesia, yo les bendigo en el nombre de Jesús por escuchar y por poner esas palabras por obra también. Que se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios, que es el que ha estado ministrando a nuestras vidas hoy, para poner el querer y el hacer su voluntad, el determinarnos hacia la meta, hacia el blanco, hacia la salvación. Recordemos que del Espíritu Santo es de quien proviene los dones, pero también el fruto, el equilibrio de todo esto, para que no nos perdamos solamente en dones y el día de mañana no tenga que decir de nosotros, nunca os conocí, hacedores de maldad. Sino antes bien diga de nosotros, como papá dijo de Jesús, estos son mis hijos amados. Este es mi hijo, esta es mi hija amada, de quien tengo complacencia. Amén. Yo les bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, sigue obrando. Sigue manifestando tu comunión, Señor, y no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Como lo dijo Jesús, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Y asimismo, que tu palabra, Señor, esté de continuo en nuestra boca. Que la inspiración tuya, Señor, sea nuestro andar diario. El querer siempre alinearnos, convertirnos a ti, Señor. El morir a diario, pero también nacer de nuevo. Espíritu de Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos permites a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.